les agradecemos a todos su puntualidad, a los que llegaron temprano. Sabemos que han tenido que enfrentar ahí un poco de desafíos con la lluvia, pero para los siguientes días les pedimos que puedan calcular justamente los tiempos para que podamos empezar las charlas en tiempo. Pues bueno, a nombre de SmileTrain les damos la bienvenida. Mi nombre es Alejandro González, yo soy director de México y estamos muy contentos de recibirlos. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron, a todos los que contribuyeron con su trabajo, su expertise para justamente poder hacer este workshop. Y pues bueno, vamos a iniciar con la primera ponencia a cargo de Mirta Palomares, quien es fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Chile y colabora actualmente con Fundación GANS aquí en Santiago. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno, ya nos conocemos muchos. Feliz de comenzar esta jornada en este precongreso. Y bueno, en Chile tenemos un español muy diferente a los que hay en el resto de Sudamérica y que me haya tocado hoy día temprano significa, como en idioma chileno, qué bacán que me hayan tirado los leones primero. Ya estaba un poco enojada porque no había nadie, pero bueno, ahora sí, ya están todos ustedes. Entonces, el tema de esta presentación es insuficiencia orofaringia y articulación compensatoria. Vamos a revisar algunos principios generales y discutir también qué significa esto para los pacientes. La próxima. Verdad que me advirtieron 10.000 veces que yo manejaba esto. Bueno, entonces tenemos definiciones clásicas de articulación compensatoria y de insuficiencia velofaringia. Mientras la insuficiencia velofaringia es un defecto estructural del velo, la articulación compensatoria es un trastorno de los sonidos del habla, que siempre está en controversia si es de origen fonético o fonológico, pero la mayoría de los fonos pensamos que afecta también el lenguaje y por eso es importante trabajarlo desde muy pequeño con los pacientes. ¿Qué hace esta insuficiencia velofaringia y esta articulación compensatoria en nuestros pacientes? Bueno, afecta realmente la calidad de vida, afecta cómo ellos se socializan con sus amigos, con los demás adultos en el colegio. Entonces, realmente es algo en que nosotros como fonoaudiólogos debemos empoderarnos y trabajar. Siempre trato de poner, cuando hago docencia, imágenes que para la gente que es más visual quede claro qué son los conceptos. Entonces, para mí, si un paciente no tiene insuficiencia velofaringia, es como un puente continuo que no tiene ninguna alteración física o anatómica, que no le falta ninguna parte. Pero cuando tienes IVF, tienes un defecto anatómico en el camino que impide que tú hables bien o que pases para el otro lado en este puente. En cambio, si tienes articulación compensatoria, no sabes qué va a pasar. Es una incertidumbre, puede que puedas evaluar un poco la función velofaringia de ese paciente, pero lo más probable es que si pronuncia muy mal, no te deje saber cómo funciona o cuál es el potencial real de ese esfínter velofaringio. Entonces, por eso puse esa foto, que para los que han visto el juego del calamar es como estresante por qué camino me voy para no caer. Si ya vamos al término propiamente tal de insuficiencia velofaringia, tenemos estos dos conceptos, la hipernasalidad y la emisión nasal, que igual se acompañan con otra sintomatología en los pacientes como baja presión intraoral, movimientos faciales asociados, y si además el paciente tiene obstrucción nasal, tenemos una mezcla entre hipo e hipernasalidad. Si además el paciente tiene amígdalas grandes, tenemos además una resonancia faringia. Entonces eso hace un poquito más difícil los diagnósticos. Y bueno, dentro de la hipernasalidad podemos decir que un paciente tiene una resonancia normal, una hipernasalidad leve, moderada y severa. Aquí tenemos dos casos. ¿Me pones el primer video, porfa? Con buen volumen. Ese. Me llamo Emilia Catalina Arancilla Fonsalina. ¿Tu edad? 20 años. Pipo patea la pelota. Pipo patea la pelota. Tito toma té. Tito toma té. Kiko come queso. Kiko come queso. Ya, Susi sale sola. Susi sale sola. Fifi es feliz. Fifi es feliz. El chancho vive en Chile. El chancho vive en Chile. Ahora contemos del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces se entiende bastante bien, pero uno siente la resonancia nasal, ¿cierto? Vamos con el otro video.
hablan por brujas, ¿Cuántos años tienes? 15, Pipo patea la pelota. tipo, hacia la pelota, Tito toma té. tipo, tomate, ¿Lo paras, Kiko porfa? come queso. tipo, tomate, queso, Susi sale sola. ¿Lo puedes parar, porfa? luces, Entonces, cuando ya esta hipernasalidad o esta resonancia nasal afecta la inteligibilidad incluso de las vocales, esto se hace mucho más severo, ¿ya? Entonces podemos tener pacientes que tienen una resonancia hipernasal leve, que le entendemos lo que dice y que puede pasar, en Chile le decimos piola o desapercibido en diferentes contextos, y otros que realmente afecta su calidad de vida y la inteligibilidad. Y en cuanto a la emisión nasal, podemos graduar esta emisión nasal entre un escape pequeño que suena como una turbulencia o como un burbujeo, como pa, 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 o ya con gaps más grandes del esfínter velofaringio, un escape que suena como si estuviera desinflando un flotador, como pa, pa, pa. Entonces, uno como fonoaudiólogo en la evaluación perceptual puede distinguir si tienes un gap pequeño en la nasofaringoscopía o tienes un gap amplio en la nasofaringoscopía, de acuerdo a lo que vamos escuchando en el paciente. Lo que no podemos saber es qué pared se va a mover más, pero sí podemos saber cuál es la severidad y el tamaño del gap. ¿Qué cosas podrían jugarnos en contra si no realizamos una previa evaluación de órganos fonoarticulatorios antes de evaluar al paciente? Es la presencia de fístulas, ¿ya? Fístulas, dehiscencias del paladar o fisuras residuales, en especial en los bilaterales detrás de la premaxila, podrían confundirnos un poco que si el paciente tiene una mala función velofaringia o si realmente hay una fístula que está como mezclando o confundiéndonos un poco en nuestro diagnóstico. Ya cuando vamos, primero evaluamos cómo están los órganos fonoarticulatorios, luego evaluamos habla, ¿ya? Y vamos fonema por fonema poniendo énfasis en aquellos de alta presión. Y vamos a identificar cómo este paciente pronuncia cada fonema de acuerdo a nuestro idioma y si presenta o no articulación compensatoria. Todos los de tipo golpe, como golpe glótico, golpe palatal, golpe faringio, y también las de tipo fricción. Pero en general esta articulación compensatoria es una posteriorización de los sonidos, ya que no tengo la presión o no sé cómo hacer esta presión intraoral en la boca para pronunciar mejor. ¿Qué cosas les diría yo a los que no son fonoaudiólogos? Que es muy importante distinguir que IVF y emisión nasal e hipernasalidad no es lo mismo que articulación compensatoria, ¿ya? Si tenemos eso claro y escuchamos a un paciente, podemos definir un poco cuál es el camino para su tratamiento. Entonces, la articulación compensatoria influye evidentemente en los movimientos del esfínter velofaringio. Si hacemos una nasofaringoscopía con articulación compensatoria, vamos a tener resultados que quizás no van a ser muy exitosos quirúrgicos. Podemos tener mayor riesgo de obstrucción, ya que a todos los pacientes les vamos a hacer colgajos faringios anchos quizás, y también el resultado postoperatorio para los pacientes no va a ser satisfactorio. Si un paciente pronuncia mal, es muy probable que después de la cirugía siga pronunciando mal. Entonces, ¿de qué depende que nuestros niños o nuestros pacientes tengan articulación compensatoria? Es muy discutible, pero en general nosotros nos inclinamos hacia la edad de la cirugía, en especial cuando tenemos cirujanos que tienen un buen porcentaje de voz normal. Habitualmente, si nosotros realizamos una cirugía de manera tardía, el porcentaje de articulación compensatoria se va hacia arriba, ¿ya? Si el paciente tiene un gran defecto en el esfínter velofaringio, lo más probable es que le cueste aprender la P, la T, la K y que genere articulación compensatoria. También el perfil parental y la estimulación temprana es muy importante. Nos damos cuenta que muchos papás refuerzan la articulación compensatoria porque les parece mejor que el niño no diga nada, ¿ya? Y bueno, también se ha asociado con el tipo de fisura. A veces las fisuras que son más anchas hacen que los cirujanos tengan que cerrar el paladar con mayor tensión y al tener mayor tensión queda un poco más corto y eso también se asocia con insuficiencia velofaringia. Entonces, veamos un paciente con articulación compensatoria. Ponemos el primer video, porfa. Pipo patea la pelota. Pipo
patea la pelota. Tito, tómate. Tito, tómate. Kiko quiere queso. Tito quiere eso. ¿Lo cortas? Susi, Y después de algunos meses podemos lograr muchos avances, pero también a veces muy poquitos avances. Veamos qué pasó con él un par de meses después. Bien. Vamos, la primera. Pipo patea la pelota. Tito patea la pelota. Sigue con un Tito, poco de... Tómate. Tito, tómate. Muy bien. Kiko come queso. Tito come queso. Susi sale sola. Susi sale sola. El chancho vive en Chi. No, eso, córtalo nomás. Entonces, es muy importante nuestra intervención. Este paciente todavía tenía articulación compensatoria, pero ya con un poco de fonoaudiología empiezan a aparecer algunos fonemas bien articulados y eso es importante de realizar el seguimiento e ir viendo qué estrategia es la más adecuada para aplicar en cada paciente. Nosotros utilizamos esta escala de niveles de articulación compensatoria de Isunza y Pamplona y nos ayuda un poco a jerarquizar en qué nivel estamos y planificar la terapia que vamos a realizar con nuestro paciente. Si el paciente ya logra en sílabas, no vamos a seguir trabajando en sílabas, sino que hay que elaborar otras estrategias que nos permitan pasar de nivel y que si un paciente empieza con articulación compensatoria en todos los fonemas, pueda llegar en un periodo de más o menos... Nosotros hemos visto que se demora de 1 a 2 años, dependiendo del paciente, si realiza terapia intensiva, tener una articulación ya integrada. ¿Pero qué es la insuficiencia velofaringe y la articulación compensatoria a nivel social? ¿Ya? Porque para nosotros entendemos toda esta terminología, todas estas definiciones, pero ¿qué pasa con la gente fuera de nosotros? Hay una mezcla de qué siente la gente cuando ve a un paciente con fisura, que dice pobrecito o no le entiendo, o cerebralmente piensan, uy, mejor no le hablo porque no le voy a entender. A veces hay risas, a veces simplemente un adulto se puede enojar porque no le entiende a un niño, o simplemente pueden cuestionar su inteligencia porque no le entienden. Entonces, quizás nosotros somos... mucho más tolerantes, amistosos, comprendemos toda la patología desde su inicio, pero la sociedad no. Y eso es lo difícil. Nosotros tenemos que ayudar a ese paciente a que ojalá tenga las menos reacciones sociales negativas que pueda. Y si uno analiza a través de los sentidos, si vemos a un paciente con IBF y lo escuchamos, y además usamos los sentidos para evaluar a este paciente, si solo tiene IBF, el paciente va a mover su cara si la insuficiencia velofaringea es severa. Entonces, si dice, no. Imagínense que esté hablando con un profesor que lo está conociendo por primera vez. O sea, dice, ¿por qué este niño se está arrugando? ¿Ya? Después, nosotros les enseñamos muchas veces a adelantar los fonemas. Entonces, aparte de arrugarse, saca la lengua. Susi sale sola. Entonces, todas esas cosas hacen como una nebulosa dentro de una comunicación efectiva y va poniendo ideas tanto en la mente como en los sentimientos de una persona extra al equipo interdisciplinario. A veces hay escape de saliva, escape de secreción nasal. En cambio, los pacientes con articulación compensatoria quizás no mueven mucho su cara, porque al decir pipo patea la pelota, no me esfuerzo porque salga el aire bien. A veces sí se ve un esfuerzo en el cuello, a veces adelantamiento de la cabeza, y a veces poca apertura oral, poca movimiento de la lengua. Entonces, son cosas que se van sumando a la comunicación y que la afectan también. Entonces, tengo una dinámica. Tengo estas pelotitas. Vamos a escuchar el primer audio, que es insuficiencia velofaringea. Les voy a tirar esta pelota y me van a decir... Ella es Carla, acaba de despertar, va a ducha, luego se seca y se viste para ir al colegio, bebe su leche y luego sube al auto de su papá. Él la lleva al colegio para que estudie y juegue a las 4 y su papá la lleva a su casa, hace sus tareas y a las 8 se va a acostar.
Entonces, este paciente tiene insuficiencia velofaringia, leyó un párrafo, que es el párrafo que nosotros usamos para la evaluación con nasometría, y les voy a tirar esta pelota, porque en Chile decimos que cuando nosotros no queremos definir algo, le tiramos la pelota al otro, para que el otro responda. Entonces, se van a ir tirando esta pelota y van a decir fuerte qué les produce, aparte de lo profesional, sino qué les produce en su corazón o en su mente la insuficiencia velofaringia. La primera que la atrapa, Kelly. Cuidado con la botella. Connie. ¿Ya? Muy bien. Bien. Tristeza, dijo. Tristeza. Frustración. Y la última. Un reto. Ya, entonces nosotros contestamos como profesionales, ¿cierto? Pero también hubo una mezcla con sentimientos. Y eso es lo que principalmente ve el paciente afuera, cuando se enfrenta a la comunidad. Escuchemos el paciente con articulación compensatoria ahora. Es el que dice así. Escala, acaba de despertar y luego se va a la ducha, luego se seca y se viste para ir al colegio, bebe y su leche y luego se sube al auto de su papá y la lleva al colegio para que estudie y juegue. Para a las 4 y su papá la lleva a la casa. Hace su tarea y a las 8 se va a acostar. Entonces lo mismo. ¿Qué les genera la articulación compensatoria? Quizás van a contestar muchos algo similar a la IBF, pero veamos. Kelly. Sí. Uh-huh. Confusión. Dificultad. Ternura. Compasión. ¿Y la última? Muy bien, eso fue muy médico. Ya te pasamos la pelota. Vamos entonces. Bueno, hicimos lo mismo, pusimos estos audios a personas que no eran profesionales, que no atendían a pacientes con fisura, que encontramos en cualquier lugar. Fueron 50 personas que escucharon nuestros audios y quisimos que ellos contestaran qué sentían. En general, fueron pacientes entre 20 y 65 años, la mayoría entre 20 y 40, y muchos profesionales, estudiantes, dueñas de casa, de todas las profesiones, como para tener una gama más amplia de opiniones. Bueno, les preguntamos, ¿entendió lo que escuchó en el audio de IBF? Y si se fijan, pusieron 70% que le entendieron al paciente con IBF, siendo que pronuncia mejor. Pero le entendieron más al que tenía articulación compensatoria. No lo pusimos, o sea, fuimos variando el orden, ¿ya? No es que hayan escuchado uno primero y el otro después siempre, pero estas personas que no eran profesionales encontraron que al que se le entendió más era el que tenía articulación compensatoria. Y eso es diferente a lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos que, qué bueno, tiene solo IBF, si opera se le pasa, o se le pone una prótesis y se le pasa. El con articulación compensatoria nos trae todo un trabajo, después exámenes y quizás necesita cirugía. Entonces ahí ya partimos sorprendiéndonos de que el normal de la gente
prefiere articulación compensatoria. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, en general, la IVF y la articulación compensatoria perturban el desarrollo como social, la comunicación, la calidad de vida de los pacientes, pero ya estaba en la literatura reportado que hay preferencias perceptivas entre articulación compensatoria y escape nasal, y la gente prefiere la articulación compensatoria antes del escape nasal. Ya no sé, mejor digo que me la pasé, ¿no? Ya. Eso, en cuanto a la insuficiencia velofaringia, preguntamos, ¿por qué crees que habla así? El de insuficiencia velofaringia dijeron porque es nasal, porque es gangoso, que esa es la palabra que se usa en Chile, ¿ya? Y los de articulación compensatoria fueron un poco más variados, menos nasales, más tiene un problema en el habla. También ellos pesquisaron que podían tener problemas auditivos, ¿ya? Porque hay gente que no sabía que eran fisurados. La próxima. ¿Cuánto le entendió? Si se fijan, son muy similares los valores de las columnas, pero en el con insuficiencia velofaringia nunca le entendieron todo. O sea, en una nota del 1 al 7, más o menos entre 5 o 4, pero a la articulación compensatoria sí hubo gente que le entendió todo lo que dijo. Y eso es raro, se supone que deberían entenderle menos. La próxima. ¿Qué siente al escuchar el audio 1 y 2? Ahí fue un poco similar la distribución, pero fue algo parecido a lo que dijeron ustedes, a lo que dijo Maca, que quiero ponerle atención para ver qué dice y no solo asentir y decir que no le entendí nada. Pero hay otros sentimientos que también afloran, que es tristeza, confusión, temor, nerviosismo. Nadie puso que se reían, pero cuando yo les ponía el audio, muchos se rieron. Entonces, ahí es como socialmente no voy a poner eso porque voy a quedar mal, pero aunque no sale la risa, lamentablemente la insuficiencia velofaringia y la articulación compensatoria sí generan risas en algunas personas. La próxima. Entonces, sabemos que en general esto afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. Se hizo una encuesta para determinar un poco cómo afectaba estas alteraciones en los pacientes en niños de 5 a 17 años, y en general los niños decían que no les gustaba su habla porque era nasal, que tenían dificultades para que les entendieran, que su habla no suena normal, que el habla es difícil de entender para los extraños. Y cuando les preguntamos cuando les preguntaron en este estudio a los papás de esos niños, decían, sí, además de lo que me dijo mi hijo, siento que cuando habla por teléfono no le entienden, tiene dificultad en el colegio, y además él se rinde cuando no le entienden y les preocupa mucho el tratamiento y el resultado de para sus hijos. La próxima. Entonces, como conclusión, si ustedes lo piensan bien, nosotros pensamos que la IVF al final se corrige solo con una cirugía o con una prótesis, pero es muy importante la sensación que produce la articulación compensatoria en la sociedad. O sea, los papás, los cuidadores de los niños pueden favorecer la articulación compensatoria porque les molesta menos que la voz nasal. Muchos de las personas encuestadas me decían, no, es que el audio que me pusiste, el niño sí pronunciaba, pero tenía un sonido aquí que hacía que yo no le entendiera. O sea, ellos sienten que ese ruido de que salga por la nariz y que resuena es mucho más malo que el otro que omitía los fonemas. Entonces eso nos hace pensar que la intervención temprana y la educación a los papás es muy importante. O sea, tenemos que tratar de que no se tolere la articulación compensatoria o tratarla tempranamente, cosa de que el papá exija a ese niño intentar pronunciar bien los fonemas desde chiquititos y que comprenda que lo mejor para tener un buen resultado es potenciar una buena pronunciación. Evidentemente para unos va a ser más difícil que para otros. El que tiene gran IVF va a necesitar muchas estrategias diferentes, pero el que no va a ser bien estimulado tanto por nosotros como por los cuidadores. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo de un paciente de nosotros. Pongamos el primer video. Sí, no sé cuál va a salir.
besitos, besitos. ¿Dónde está? Sí, sí. Oh, la puerta. Mira quién salió ahí. Y lo hacemos así. Mira, mira. Pato. Pato. De nuevo. ¿Cómo es? Aquí. Mira a la tía, mira a la tía. Bien, muy bien. Siempre dejar a los papás adentro es importante, Bravo, porque Pato. ahí no tenemos que dar todas las instrucciones como si fuera una obra de magia la que nosotros hiciéramos, sino que los papás van viendo cómo trabajamos, cómo el niño está entretenido, nos adaptamos a su edad, a su desarrollo del lenguaje, pero la mamá también va escuchando qué está correcto y qué no y qué estrategia dar. Y aquí ya está grande, preparando una presentación para su colegio. Los collas que No sé si se puede subir eso. solía alimentarse de carne de ovejas, vacuno, aves, granos como maíz, porotos, lentejas, Ya. además de la Entonces, él no se operó entre medio, era solo articulación compensatoria lo que tenía al principio, aunque se escuchaba hipernasal, pero al omitir todos los fonemas de alta presión y hacer una resonancia en la nariz, se escuchaba como si tuviera una IVF severa, pero no, hay muchos pacientes que con tratamiento fonoaudiológico pueden lograr buenos avances, no todos, y nosotros nos damos cuenta de eso cuando ya estamos partiendo con la terapia, quién tiene IVF, quién va para examen instrumental y quién solo con fonoaudiología va a avanzar. La próxima. Bueno, ese es mi equipo del Calvo y de Fundación GANS. Al principio éramos solo 3, ya somos muchos, todos dedicados a diferentes áreas, pero todos sabemos hacer de todo, pero estamos como cada uno en un área enfocados y eso nos hace como ir perfeccionándonos poco a poco. Así que espero que les haya gustado, quédense con la pelota y nos vemos. Gracias.